Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Es muy grato volver a encontrarnos aquí en su programa Reavivados por su Palabra. Como ustedes ya saben, este es el segmento que denominamos Creed en sus profetas. Este segmento se dedica a analizar y profundizar, ayudados y basados en lo que el Señor nos ha dado como consejos específicos a través del espíritu de la profecía. Estamos aquí con el pastor Bruno Razo para poder profundizar los temas. Y lo hacemos con alegría, lo hacemos con gratitud a Dios y lo hacemos con el plan de profundizar el capítulo 16 del libro de Números, viendo lo que Elena de Huay, viendo lo que el espíritu de profecía, viendo lo que Dios a través de los profetas tiene para decirnos. Qué bien, pastor. Aquí este capítulo trata una lastimosa situación, porque no se esperaba, ya que Moisés era un líder, diría, muy ecuánime, pero como sucede en muchos casos, no todos están contentos. Algunos piensan que tienen dones suficientes o superiores a los líderes y piensan, yo creo que podría hacerlo mejor. Y hemos visto que rebeliones se suscitan desde el inicio de la historia, más allá incluso de la historia de esta tierra, incluso pasando a la historia cósmica, a la historia universal. Muchos dicen, bueno, una rebelión empieza por un descontento, pero parece que comienza un poco más al interior de un individuo. ¿Y qué nos dice Elena White? ¿Cómo comienza una rebelión, en este caso la rebelión de Coré? Voy a leer una declaración del espíritu de profecía que responde tu pregunta. Coré había fomentado su envidia y rebelión hasta que se engañó a sí mismo y realmente pensó que la congregación era gente muy justa y que Moisés era un gobernante tiránico que se ocupaba continuamente de la necesidad de que la congregación fuera santa, cuando no había necesidad de eso, pues eran santos. Así que, ¿dónde comenzó todo? En la envidia. La envidia en relación a la posición de liderazgo de Moisés, que de paso fue el mismo problema en el cielo, ¿no? Lo que Lucifer comenzó a pensar en relación a la posición de Jesús, pensando que él podría hacerlo mejor. Pastor, dice que llegó al punto su envidia que llegó a engañarse a sí mismo. ¿Es esto así? ¿Siempre es una consecuencia? Lo que pasa es que las personas terminan enceguecidas. Entonces,
nadie quiere engañarse a sí mismo. Pero cuando uno comienza a albergar ese sentimiento de envidia que después se transforma en codicia, ¿no? Y que después, si es necesario, terminamos robando o haciendo cualquier otra cosa. Suplantando, haciendo fraude. O sea, una cosa se va encadenando con la otra. Pero el envidioso no dice, yo soy un problema porque tengo envidia, Claro. En realidad el líder está bien. No. Pues eso termina engañándose a sí mismo. La envidia es como un tóxico, como un veneno que adormece, que no nos permite ver la realidad y que nos termina engañando, ¿no? Y es lo que le pasó a Coré. Y su percepción parece que fue distorsionándose tanto que él miraba a la congregación. Moisés siempre les pedía, ustedes tienen que ser santos, tienen que cumplir los mandamientos, las leyes de sanidad, las leyes sanitarias, las leyes civiles. Y parece que eso le molestaba también a Coré, porque él llegó a pensar, no hay necesidad de que se nos exija ser santos si somos una congregación santa. Claro, como que el pedido de Moisés era desmedido, ¿no es cierto? Y que él, si él fuera, él aliviaría esas grandes cargas. Es la misma situación planteada en el cielo, porque Lucifer comenzó a dudar del carácter de Dios, Dios no era amor, comenzó a dudar de la ley de Dios. Que la ley es injusta. Es injusta, no se puede cumplir. Entonces, si Dios no es amor, y si Dios no es justo, y su ley no es justa porque es imposible de cumplir, su gobierno no tiene sentido. Entonces llega a la conclusión, otro podría gobernar mejor. Y eso es lo que Coré pensó. ¿Dónde empezó? En la envidia, en un sentido de autosuficiencia, que su pensamiento, su manera de ver las cosas era superior a la de Moisés en este caso. Que era un líder genuinamente instituido por Dios. Sí, claro. Y que si él notaba que tenía algunas dificultades o defectos, tenía que acercarse con humildad, con oración y ayudarle a mejorar y a crecer. Correcto. Que de paso es lo que deberíamos hacer todos nosotros hoy. Es así, pastor. Ahora, ¿cuáles fueron esos resultados, los resultados funestos de esta rebelión de Coré y que llevó a la rebelión al pueblo de Israel? Voy a responder también con esta declaración. Los israelitas pensaron que si Coré podía guiarlos y animarlos y ocuparse de sus buenas acciones, en vez de recordarles sus faltas, ellos tendrían un viaje muy pacífico y próspero, y que sin duda los guiaría no avanzando y retrocediendo en el desierto, sino entrando en la tierra prometida. Decían que era Moisés quien les había dicho que no podían entrar en la tierra, y que el Señor no había dicho eso. Coré, con su exaltada confianza propia, reunió a toda la congregación contra Moisés y Aarón a la puerta del tabernáculo de reunión. La misma situación, si yo enseño, si yo guío, si las cosas están en mis manos, ustedes no van a tener estas dificultades, no van a seguir dando vueltas aquí, vamos a llegar. Dios no dijo lo que Moisés dice que Dios dijo, en realidad lo dice Moisés falsamente. Entonces, con todo eso va generando falta de credibilidad, claro. Va generando desconfianza, va generando divisiones, pleitos. Y sabemos cómo terminan todas esas cosas. Tarde o temprano, más temprano que tarde, sabemos cómo terminan. Pues bien, qué triste, ¿no? Fíjense, empezó en la mente por causa de la envidia de una persona y se diseminó en gran cantidad del pueblo. Es como ese dicho que hemos escuchado, un poco de levadura leuda toda la masa, y justo se cumplió aquí. Es así, y eso es tanto para mal como para bien. Actitudes positivas leudan para bien, ¿no? Y actitudes negativas leudan para mal. El que termina robando un banco tal vez empezó robando un lápiz en la escuela, ¿no? Claro. Entonces son las pequeñas cosas las que terminan debilitando, fragilizando y conduciéndonos después a situaciones que no habían sido imaginadas. Y fue tan grande este asunto que llegaron a tergiversar los motivos del propio Moisés, ¿no? Diciendo, no es Dios el que dice que no podemos entrar,
es Moisés que no quiere que lleguemos a la tierra prometida, ¿no? Y empezaron a tergiversar realmente hasta los motivos de Moisés. No, pero pensemos en lo serio del tema, ¿no? Porque siempre ocurre así. Cuando uno quiere atacar al otro, en última instancia termina atacando a Dios. Claro. Y eso ya pasó desde el Edén, ¿no? Cuando nuestros primeros padres tuvieron problemas, uno le fue echando la culpa al otro, pero en realidad le estaban echando la culpa a Dios. La mujer que me diste, ¿quién le había dado? La serpiente que creaste, ¿quién la había creado? Entonces, cuando nosotros, en el afán de cuestionar a Moisés, terminó cuestionando a Dios. Y eso es muy triste realmente, ¿no? Deberíamos evitar en todo momento estos pensamientos porque después van cundiendo nuestra vida. Uh-huh. Y es una pequeña zorra, dice la Biblia, la que echa a perder todo el viñedo. Así es. Como ustedes ven, amigos, un mal pensamiento abrigado genera envidia y genera muchas desgracias y posteriormente terminamos divididos. Dios quiere que nosotros impidamos todas esas cosas en nuestra vida y también en las relaciones con los demás. Vamos a tener un mensaje importante y enseguida retornamos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos pedir a Dios que nos libere de los malos sentimientos, de la envidia, del orgullo, y lo podemos hacer a través de la oración, la mejor comunicación que existe entre el ser humano y el trono del cielo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por tus promesas. Y en esta hora quiero colocar mi vida y la de todos nuestros amigos y hermanos en tus manos. Te pido que hagas de cada uno de nosotros un canal a través del cual tu amor y tus promesas puedan ser de bendición para todos los que nos rodean. Y que nos ayudes a tener la mente de Jesús. Que podamos alimentarnos de tu palabra y de una comunión contigo, para no albergar ningún mal sentimiento o pensamiento que más tarde o más temprano termina lastimando nuestra vida y la de otros. Y si alguien ya atraviesa una situación así, te pido que pongas tu mano, que cures, que sanes, que limpies, que restaures. Nada merecemos, pero agradecidos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a Dios por haber participado en este programa. Nuestro compromiso, el reencuentro el día de mañana aquí en Reavivados por su palabra y creed en sus profetas.